días, familia Vital. Esperamos que estén muy bien. Espero que estén muy bien. Que Dios los bendiga en este tiempo de una forma sobrenatural. Gracias a las personas que están acá con nosotros. Gracias por cada cosa. Ha sido bien interesante este tiempo. Creo que hemos estado fluyendo con otras cosas. Hemos estado fluyendo con el Evangelio de Lucas. Y Lucas ha sido bastante retador, al igual que Marcos, al igual que Juan. Juan fue una temporada muy intensa también, donde vimos que el Señor se movió de una forma sobrenatural. Entonces, ha sido bien interesante este tiempo. Entonces, lo primero que quiero hacer aquí es arrancar con algo, y es empezar con darles un poquito de contexto de Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque vamos a entrar en una temporada donde vamos a hablar sobre hechos. Y va a ser una temporada muy intensa. Vamos a hablar de hechos y nos vamos a referir mucho acerca del Evangelio de Lucas, porque los dos fueron hechos, fueron escritos por el mismo evangelista, por Lucas. Entonces voy a hablarles un poquito del contexto. Entonces les voy a hablar de la introducción que veo acerca de esto. Entonces, Hechos nos provee un puente entre la vida de Jesús, de los evangelios, y las cartas del apóstol Pablo. Es como el puente que nos da. Termina la vida del Señor Jesucristo, ¿cierto? En la cruz del Calvario, luego el Señor resucita, ¿cierto? Y luego de que el Señor resucita, no para la historia allí. Él ha preparado a sus 12, ¿cierto? A sus 11 en ese momento, porque le falta escoger uno más, que lo vamos a ver en el libro de Hechos. Entonces, continúa la historia. Jesús fue simplemente el abrebocas, pero ¿qué abrebocas es Jesús, no? O sea, ¿qué abrebocas es Jesús? Entonces, el abrebocas de la historia de la iglesia. Entonces, vamos a ver cómo hay una transición en ese periodo entre lo que Jesús dio y lo que va a venir en Hechos, que es todo el recorrido de sus discípulos formando lo que hoy en día es la iglesia, ¿cierto? La iglesia. Entonces, en el canon de la Biblia entera, el libro de Hechos corresponde a un libro, como primera de Samuel, como segunda de Samuel, como el libro de Nehemías, como el libro de Jeremías. Va a ser un libro, no es una carta, ¿cierto? Como las cartas del apóstol Pablo. Entonces, vamos a ver que es un libro que hace parte del canon bíblico y complementa la historia y el recorrido del Antiguo Testamento con el abrebocas. ¿Recuerdan el abrebocas quién es? Jesús. Wow, ese es el primer bocado delicioso del Nuevo Testamento. Qué mejor bocado. Ahora, es la única fuente de información que tenemos acerca del comienzo de la iglesia y su historia más temprana. No hay otro documento que nos vaya a dar mayor información que el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Quieres saber de iglesia? Lee Hechos. ¿Quieres saber cuáles son las bases de la iglesia? Lee Hechos, ¿cierto? ¿Quieres entender un poquito cuál era la idea del Señor Jesús con el tema de la iglesia? Lee Hechos. Allí vas a encontrar cuál es la idea de la iglesia. Es una continuación de la historia que Lucas comenzó. En su narrativa, Lucas arranca investigando mucho. Me encanta Lucas porque Lucas es un investigador. Él coge Marcos, él coge Juan, él coge los evangelios sinópticos y él empieza, Mateo, y él empieza a entretejer toda una historia rica en contenido. Entonces vamos a ver cosas en Lucas que no vamos a ver en Mateo y que no vamos a ver en Marcos y mucho menos en Juan. Juan va muy puntual. En el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Así arranca Juan. Lucas no arranca así. Lucas arranca diciendo, mandando un mensaje: he investigado mucho acerca de esto. Él es un investigador. Él es un doctor investigador. Me encanta cuando son biocupacionales, así como yo. Son biocupacionales. Él era un historiador
pero también era un doctor, era un médico. Entonces me encanta esto. Por todas estas razones y más, Hechos es un libro clave para el cristianismo y para la iglesia. No puedo decir, no, Hechos es por allá. No, Hechos es muy importante. Soy cristiano, tengo que leer Hechos. Tú eres cristiano, cristiana, tienes que leer Hechos. Hechos es importante para que entiendas los fundamentos de la iglesia. Ahora, Hechos, libro inspirado por el Espíritu Santo, el Neuma, el Ruach de Dios, no es un libro didáctico doctrinal, sino una narración. No, quiero que entiendan esto. Muchas iglesias se han equivocado por arraigarse a la doctrina y malinterpretar la doctrina de lo que dice el libro de Hechos y han hecho cosas indebidas, caprichosamente. No puedo tomar el libro de Hechos sin hacer un análisis histórico, cultural, sociocultural de las dinámicas que vivían los discípulos en ese tiempo. Lo mismo nosotros no podemos hacer colocar una serie de restricciones sin entender el concepto sociodemográfico, cultural y los aspectos de la iglesia contemporánea. Entonces, en eso fallamos, porque tomamos la inspiración del Espíritu Santo y la sacamos de contexto. Así que es necesario tener cuidado al interpretarlo. Tengo que entenderlo, no lo puedo sacar de contexto. No puedo sacarlo como una parte aparte, valga la redundancia, Hechos allá y los demás textos acá del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Tengo que ver cómo Lucas y el Espíritu Santo inicialmente me está guiando hacia entender el contexto global de la iglesia y de lo que él nos va mostrando a través del texto y de la narrativa, ¿sí? Para aplicarlo correctamente a la situación histórica, es lo que les estoy diciendo, y cultural que actualmente vivimos. Este es un marco de referencia. Le estoy dando un marco de referencia de lo que viene, ¿cierto? De lo que venimos. Relaciones entre Hechos y Lucas. ¿A quién le escribe Lucas? A Teófilo. Y según Hechos, ¿a quién se dirige el libro de Hechos? También a Teófilo. ¿Sí? Algunos historiadores dicen que Teófilo era un muy buen amigo de Lucas, que le financió todo el tema de los viajes y todo el tema del recorrido histórico, de la investigación que hizo él, y que era una persona muy adinerada y que le permitió llegar a diferentes lugares de poder para poder entender un poco más el contexto y poder escribir lo que escribió en ese momento. Entonces, va a Teófilo y él lo quería, le tenía un aprecio importante porque en los dos libros lo refiere, tanto en el Evangelio de Lucas como en Hechos de los Apóstoles. Además, Hechos 1:1 da a entender que el libro de Hechos es el segundo volumen, y esto es lindo. Hay una continuación. Lucas es el abrebocas y Hechos es la continuación del primer volumen, ¿cierto? Continuará. ¿Y cómo continúa? En Hechos, ¿cierto? Me encanta cuando, no sé si ustedes se acuerdan de Volver al Futuro. Y en Volver al Futuro siempre decía, continuará. Y me encanta ese continuará porque le pone un poco más de dramatismo a la cosa, ¿cierto? Hechos es el segundo volumen de una serie de 2 obras. Y el tema del primero fue todo lo que Jesús empezó a hacer y a enseñar. De ellos podemos inferir que Lucas es el autor de ambos. Entonces, la vida de Jesús por un lado, pero el resultado de la vida de Jesús es el libro de Hechos. El resultado es el libro de Hechos. Ahora, el nombre Espíritu Santo aparece 12 veces en Lucas, 41 en Hechos, 38 en el resto del Nuevo Testamento, en Mateo, en Marcos y en Juan. ¿Sí? En todas las cartas del apóstol 15 en todas las cartas del apóstol Pablo, 5 en Hebreos y 5 en los libros restantes. Entonces me parece interesante el énfasis del Espíritu Santo. Hechos nos va a hablar sobre el Espíritu Santo. Nos va a hablar sobre el Espíritu Santo intensamente. Vamos a ver el obrar de Dios en el libro de los Hechos a través del Espíritu Santo. Vamos a ver que el Espíritu lleva a Pablo, el Espíritu hace, el Espíritu se mueve. Me encantaría tener esa conexión con el Espíritu Santo.
para tomar decisiones con Laura. Y a veces decimos, qué chévere tener a alguien que le soplara a uno y le dijera, por ahí. Sí. Hay veces uno, como que el Señor le permite a uno tomar decisiones, pero quisiera tener una pista. Y acá vamos a ver esa conexión entre Pablo y el Espíritu Santo. Y Lucas haciendo mucha referencia a esto. Lucas tiene un interés especial en el Espíritu Santo. ¿Quieres aprender del Espíritu Santo? Lee Hechos. Mira cómo obra el Espíritu Santo en Hechos, ¿sí? Otros temas que destaca Lucas más que cualquier otro autor son la salvación, el plan de Dios, las mujeres. Hay una dignificación de Lucas hacia las mujeres. ¿Quieres aprender de cómo dignifica el ministerio del Señor Jesucristo a las mujeres? Mira Hechos. Muchas mujeres aparecen en el libro de los Hechos. Es impresionante el contenido femenino que hay allí, el liderazgo arraigado de las mujeres. Eso es súper lindo. ¿Quieres romper el machista latinoamericano? Mira Hechos de los Apóstoles, cómo el Señor rompe esas estructuras machistas, rompe esos estándares de la cultura grecorromana, ¿cierto? Machista y maltratador en el libro de los Hechos. Los pobres y menospreciados, el tema favorito de Lucas. Lucas quiere dignificar a los menospreciados, a las clases menos favorecidas, ¿cierto? El uso de la riqueza, cómo manejar la riqueza. Lucas nos habla en Hechos de cómo manejar las riquezas. La oración y el gozo, y el pueblo judío junto con la obediencia a la ley, que comprobaremos en el transcurso del estudio que vamos a hacer del libro de Hechos. Cada uno de estos temas aparecen en Lucas y continúan en Hechos. Es un libro muy rico, pero son dos historias conjuntas. No me las separen. Cojan Lucas y cojan Hechos y únanlos, porque hay un canal. Es el mismo autor, nos va a llevar a la profundidad de su relato a través de Lucas, el Evangelio, y a través de Hechos. Entonces, relaciones, son muy unidos, nos vamos a referir. Autor y fecha. En ninguna parte de Lucas, Hechos, se menciona el nombre del autor. Ahí vamos a empezar a ver que Lucas va a empezar a decir, nosotros íbamos, nosotros caminábamos hacia tal lado, nosotros nos dirigíamos. Y empieza en Hechos a metérselo un poquito, él a meterse, a inferir que él está en el recorrido con Pablo, que él está metido en el recorrido, ¿sí? Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas, pasando juntos, estábamos juntos y pasamos a Troas. Entonces empieza como a hablar en primera persona, ¿cierto? En primera persona del plural, o sea, es interesante. El autor continúa con este estilo, ¿cierto? Así, hablando de esa forma, y ahí nos va a mostrar esa relación que tiene con Pablo. Hay una relación intensa con el apóstol Pablo, ¿cierto? Él ha acompañado a Pablo en ese recorrido, es un testigo ocular de lo que está pasando con Pablo. En el Evangelio no, en el Evangelio no, en el Evangelio él recopiló. Aquí sí es un testigo ocular, aquí sí lo vamos a ver como testigo ocular, ¿sí? Lucas tiene un especial interés en el Espíritu Santo, lo dijimos en la diapositiva anterior. Entonces vamos a ver que hay un estilo en el cual él va a empezar a contar la historia de otros, pero en el recorrido de su historia va a empezar a introducirse él como aquel que está viendo los hechos que están sucediendo de lo que está pasando, ¿cierto? El hecho de que el libro termine con Pablo encarcelado en Roma sin contarnos nada de su juicio ante el emperador hace pensar que fue escrito en el año 62 después de Cristo, donde todas estas cosas ya pasaron, ¿cierto? Donde ya pasamos al final de los 2 años de Pablo en la cárcel. Entonces, Lucas aparentemente no conocía la carta de Pablo, no conocía los escritos de Pablo. Eran íntimos, pero Pablo iba escribiendo y no le dijo nada a Lucas, ¿cierto? Por lo menos no se refiere a ellas en ninguna parte de Hechos.
Hechos muestra que la religión de los hebreos era todavía lícita. No había pasado el tema de la revolución judía. La rebelión judía. Cuando pasa el tema de la rebelión judía, los romanos empiezan a volver ilícita la religión judía. Entonces hay una dispersión allí, ¿cierto? Hechos no menciona la gran persecución de la iglesia durante el emperador Nerón, en el año 64 después de Cristo. La descripción detallada del viaje por mar y el naufragio de Hechos 27, del 1 al 28, 16, parece narrar algo ocurrido recientemente. Con todo, parece probable que Hechos fue escrito en el año 62 después de Cristo. Listo, ese es el primer abrebocas de lo que va a venir en la siguiente temporada. Y ahora sí vamos a lo que vinimos. La propuesta de hoy, vamos a hablar de Hechos, de Lucas. Vamos a hablar de Lucas capítulo 19. ¿Por qué Lucas 19? Porque Lucas 19 es ¿cómo se llama esto? Como es el punto de inflexión, ¿cierto? De todo Lucas. Entonces dice, nos encontramos a Zaqueo. Y aquí vamos a encontrarnos a un hombre, Zaqueo, ¿sí? Un hombre rico y jefe de los recaudadores de impuestos, pero también despreciado por la sociedad debido a su oficio. Sin embargo, tenía un fuerte deseo de ver a Jesús, lo que lo llevó a subirse a un árbol para observar al maestro, ¿sí? Hay veces vamos a encontrar obstáculos en nuestra vida y obstáculos que nos alejan de Jesús. Queremos ver a Jesús, pero entonces está Instagram, un obstáculo. O está Facebook, o está la dama linda o el caballero hermoso. Entonces tenemos obstáculos, ¿cierto? Entonces Jesús lo vio y lo llamó por su nombre y le dijo que quería quedarse en su casa. Ese encuentro cambia la vida de este man, cambia la vida de Zaqueo, porque encontrarnos con Jesús cara a cara nos va a confrontar con nuestro pecado. Yo no sé si les ha pasado, pero cuando nos encontramos con Jesús, Jesús en su misericordia nos hace ver que estamos un poco alejados de Él. Entonces, eso es lo que quiero, esta es la propuesta es esta. Y tenemos memes, tenemos nuestros memes divertidos. Entonces nuestros memes siempre nos van a dar una radiografía de no te rindas, ¿sí? No te rindas, lucha por tus sueños. Mi sueño eres tú. No, entonces ríndete. Hay veces pasan así en la vida, cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Nunca te rindas, de pronto te fuiste de jeta contra el planeta y hay veces nos pasa. Por mucho que fracases, vuelve a intentarlo. Nada en esta vida es imposible. Solo intenta cumplir tus sueños. Intenta. Sigue cumpliendo, sigue luchando. Él estaba cerquita de llegar al tesoro, pero se rindió. Hay veces estamos así, a 1 centímetro de llegar, pero nos cansamos. Eres fuerte, eres rápido y vas a atrapar a esa ardilla mañana. Así somos, así. Necesito experiencia laboral para tener un empleo, pero necesito un empleo para tener experiencia laboral. Obstáculos, hay obstáculos, pero no debemos rendirnos. Esa es la moraleja de nuestros memes. Y me encanta esto. Swindoll dice, el escéptico puede negar tu doctrina o atacar tu iglesia, pero no puede ignorar honestamente el hecho de que tu vida ha sido limpiada y revolucionada. Puede taparse los oídos ante las presentaciones de un predicador como yo, está diciendo Swindoll, o las súplicas de un evangelista, pero de alguna manera se siente atraído por la historia de interés humano de cómo tú, Juan el Bautista, encontraste la paz interior. Créeme, los pasos que llevaron a tu conversión son mucho más atractivos y apropiados para los perdidos que una exposición desde el púlpito de Juan 3 o Romanos 5. Tu testimonio es más importante. Tu testimonio es mucho más importante que una descripción de hechos. Y yo les voy a decir algo acá. Voy a contarles una pequeña historia que encontré. Y dice, James Dobson comparte el testimonio de su abuela paterna Juanita Dobson. Ella estaba casada con un hombre de 6 pies y 4 pulgadas, un conductor de ferrocarril muy grande.
Nunca había estado enfermo físicamente en su vida. Iba a trabajar todos los días y trabajaba duro. Estaba enfermo, pero no lo sabía. Tenía la peor clase de enfermedad, la enfermedad espiritual mortal. Dejaba que Juanita fuera a la iglesia y participara en las actividades, pero nunca iba y no quería que nadie intentara obligarlo a ir. Era tan bueno y moral como cualquier otra persona y no veía nada que le hiciera entender que necesitara en la iglesia. Juanita sabía lo que necesitaba. Nunca le dijo nada a su amado esposo. Simplemente oraba. Todos los días oraba. Regularmente. Ayunaba y oraba por la salvación de su esposo. No vio ninguna evidencia de cambio. Nada le daba motivos para pensar que sus oraciones estaban siendo respondidas. Aún así, ella seguía orando. Pasaron décadas. A los 69 años, él todavía no mostraba señales de escuchar a Dios. Luego, los derrames cerebrales lo derribaron. Quedó parcialmente paralizado y postrado en cama. Estaba devastado. Una tarde, su hija llevó a cabo su ritual diario de enderezar la cama, darle sus medicamentos y ver qué más podía hacer para animarlo o consolarlo. De repente, se dio cuenta de que estaba llorando. Nadie recordaba haber visto una lágrima correr por las mejillas de este hombre. Tragando saliva, se inclinó sobre la cama y preguntó. Ella, papá, ¿qué te pasa? Cariño, ve a buscar a tu mamá, respondió. La fiel Juanita subió corriendo las escaleras tan rápido como sus piernas envejecidas la llevaron. Tomó su mano extendida y lo escuchó decir, sé que voy a morir y no le temo a la muerte, pero está muy oscuro aquí. ¿Orarías por mí? Palabras que había esperado 40 años por escuchar. Llamó al cielo por su esposo. Él aceptó a Jesús como su Señor y Salvador personal. Su corazón cantó, uniéndose al coro celestial en regocijo por un pecador perdido que fue salvado. 2 semanas después, él murió expresando lo que Jesús significaba para él. Más tarde, su devota esposa, campeona de oración, se unió a él en el cielo, donde él estaba porque ella nunca se dio por vencida en su dedicación a la búsqueda de los perdidos. Y el primer punto que voy a tratar acá es, no te rindas. ¿Por qué te rindes? Esta mujer insistió y veo a Zaqueo acá. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Y me encanta esto, porque él no se rinde. Él no se rinde, ¿sí? Él tiene un obstáculo, ¿sí? Él tiene un obstáculo. Lucas nos está introduciendo al clímax del evangelio. Y el clímax del evangelio es, él está buscando a salvar a los perdidos. Y este era un hombre perdido, ¿sí? Era un hombre perdido. El Señor Jesús siguió caminando. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando ponía el mapa, que yo les decía que el Señor Jesús no se quedaba quieto, ¿sí? Él caminaba de un lado para el otro. Y aquí está volviendo a caminar. Llega a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. No se queda quieto, ¿sí? Como los viajeros. Ustedes no se quedan quietos en un solo lugar, ustedes quieren conocer toda la ciudad. Entonces van de un lado para el otro, quieren conocer lo que más puedan. Pero el Señor tiene otro interés. No es un interés de conocer la ciudad, es un interés de salvación de otros. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo. Entonces está Zaqueo ahí, aparece en el relato Zaqueo. Zaqueo aparece, es un jefe de los recaudadores, ¿cierto? Es un traidor, ¿sí? De los judíos, porque les robaba los impuestos recaudados, ¿sí? Cuyo trabajo para él era administrarlos. Él administraba eso y agarraba una parte de eso porque los romanos se lo permitían. Los romanos le decían, vaya, genere opresión sobre los judíos para que paguen y sobre eso que usted recoja, coja una parte, quédesela para usted y el excedente entréguenoslo. Entonces era un traidor para los judíos, ¿cierto? Era un traidor. Su riqueza no podía proporcionarle nada. Estaba tratando de ver a Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues él era bajito. Él era un hombre pequeño.
Y entonces él está aquí tratando. Por eso busca una estrategia. Me gusta de él que utiliza su habilidad y su agilidad, ¿cómo podríamos decir? Su pilera mental para adelantársele en el camino, cosa que tenemos los colombianos, que a veces la usamos para cosas malas, el hombre lo está usando para cosas buenas, ¿sí? De golpe usaba esa viveza para presionar a los judíos para que le dieran los impuestos, pero en este caso estamos viendo que él dice, seamos inteligentes, adelantémoslo, adelantémosle, estoy todo enredado hoy, perdón, y subámonos a un árbol. Y se sube al árbol a ver a Jesús. No se queda quieto, no se rinde a las primeras de cambio. Me gusta esto de Zaqueo, que él nos está rindiendo en las primeras de cambio. ¿No lo puede ver? Pues busca la forma. Y hay veces en nuestras vidas tenemos barreras. ¿Cuál es la barrera que te impide? Tiempo. Muchas veces es la barrera. Muchas veces es cansancio. Muchas veces muchas barreras tenemos para encontrarnos con Jesús. Es mi trabajo. ¿Cuál es la barrera que hoy en día tú tienes? ¿Sí? La baja estatura de él era su barrera y que había mucha gente. Pero él no se queda quieto. Él busca la forma. Y creo que es un mensaje hacia nosotros para no rendirnos. Buscar la forma de buscar a Jesús, de encontrarme con Jesús. Porque Jesús va pasando. Él pasa por tu vida. No quiere decir que no le importe lo que pasa, pero Él quiere encontrarse contigo. Pero a veces tú pones obstáculos. Es que había mucha gente. Es que tenía que trabajar hasta las 10 de la noche. Es que, viste, o sea, es que estoy cansado, cansada. Busca la forma. Busca la manera. ¿Sí? Yo muchas veces no puedo orar en las mañanas, entonces busco la forma de en el carro hacerlo. Voy orando. Busco la forma de treparme al árbol. Busca la forma de treparte al árbol. ¿Sí? En nuestras vidas a menudo vamos a enfrentar muchos obstáculos, temporadas difíciles. Pero no significa que en esas temporadas difíciles Jesús no quiera verte o tú no puedas tener acceso a Él. Vas a tener acceso a Él, pero busca la forma. Dios te dio inteligencia, busca la manera de hacerlo y no te rindas. La forma más fácil es decir, tengo mucho que hacer, de malas. Pues de malas eres tú. ¿Sí? Porque te estás cohibiendo el placer y la oportunidad de hablar con a quien le importa tu vida más que nada. Es con Jesús. Le importa mi vida más que mi esposa y mi mamá, mi papá, mi hermano, a Jesús. A Jesús le importa y tú le sacas el tiempo a lo que tú quieres. Entonces, no te rindas. Mira la forma. No te rindas. Busca las alternativas. Él siempre nos verá y quiere pasar buscándonos. Quiere encontrarnos, Jesús. Jesús siempre quiere encontrarte a ti y a mí. Busca la forma de encontrarte con Él, que Él quiere encontrarse contigo. Ese es el primer punto. Ahora, el segundo es Jesús nos encuentra en medio de nuestra condición. Sí, Lucas capítulo 19 del 5 al 7 dice, llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Y me encanta esto porque llegando al lugar donde estaba Zaqueo buscó la forma, ¿viste? Él no se quedó quieto. Él busca la forma de que Jesús, de hacerse evidente a Jesús. Y creo que nosotros tenemos que buscar la forma de hacernos evidentes. Señor, acá estoy. Señor, acá estoy. Señor, acá estoy. Acá estoy, Señor. Acá estoy. Busca la forma. Entonces, llegando al lugar, Jesús mira hacia arriba y le dice, Zaqueo, baja enseguida. Y Zaqueo le dice, Zaqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa.
Y me gusta esto porque Él quiere entrar a mi casa cuando busco la forma. Busco la forma de comunicarme con Él. Y el resultado es, ok, vamos a tu casa. Me voy a quedar hoy a tu casa. Entra a la casa. Me tengo que quedar en tu casa hoy. Y yo quiero, no sé tú, pero yo quiero que Jesús esté en mi casa. Muchos días he estado sin Jesús en mi casa. Yo no sé si tú has estado sin Jesús en tu casa, pero hoy es el día en que necesito dejar entrar a Jesús a mi casa. Porque Jesús en mi casa la ordena. Cuando no está Jesús es un caos. Jesús, necesito que entres a mi casa. Necesito dejarte entrar. Buscar la forma en que tú entres a mi casa. Así sea treparme en un árbol. Así sea seguir orando en el carro intensamente. Así sea buscarlo intensamente sin excusas de los obstáculos o de las barreras que existan. Ahora, versículo 6. Así que se apresuró a bajar muy contento. Recibió a Jesús en su casa. Entonces me encanta porque ustedes ven que Él se apresura a bajar. O sea, cuando el Señor está, yo quiero que Él esté. O sea, hay algo en mi corazón que dice, uy, qué nota. Acá está, Jesús está presente y yo quiero que Él entre. Me apresuro y corro. Es un privilegio inesperado para Él. Él no se sentía digno de que Jesús dijera, me voy a quedar en tu casa. Ahora, muchas veces, yo no sé si te pasa, pero muchas veces tú te sientes indigna o indigno de que Jesús se hospede en tu casa. Pero Jesús se quiere hospedar en tu casa porque Él no está midiéndote tu grado de dignidad. Él es una persona indigna. Y a Jesús no le importa. ¿De dónde vienes? No sé. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Cuál es tu función indigna hoy? Jesús quiere quedarse en tu casa. Apresúrate, baja. Y contento recíbelo. Señor, gracias por tu misericordia. Yo creo la alegría es de Zaqueo. Y lo interpreto es, gracias Dios, porque siendo yo un miserable, un vil pecador, dices quiero quedarme en tu casa. Como cuando tú ves que alguien muy importante te dice a ti, por ejemplo, de la fundación, dice yo me quiero quedar en la casa de Juanca y de Julio. Y uno dice, uff, qué nota, me vieron a mí, qué chévere. ¿Quién más sino Jesús se quiere quedar en tu casa? ¿Quién más sino Jesús se quiere quedar en tu casa? Entonces, debemos tener afán y alegría de recibir a Jesús en nuestra casa. Versículo 7 dice, al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Gente dirá cosas. ¿Sí? Claro, tenían por qué quejarse, porque era un traidor a los judíos. ¿Sí? No querían aceptarlo dentro de su séquito. Pero Jesús viene a hacerlo distinto. ¿Sí? ¿Cómo puede ser esto? Refunfuñaron. ¿Cómo puede ser que Jesús venga a recibir a este traidor inmundo? Y pensamos que Jesús piensa de la misma forma que nosotros pensamos. Valga la triple redundancia. Pensamos que Jesús piensa de la misma forma, que juzga de la misma forma. ¿Sí? Pero Él dice, voy a comer con un hombre pecador. ¿Y qué? Voy a comer con una mujer pecadora. ¿Y qué? Voy a ir a la casa de esos pecadores. ¿Y qué? Porque Él quiere entrar a la casa de esos pecadores. Como en algún momento entró a tu casa y a la mía. No éramos los mejores. Los García no es que pues la mata de la santidad. No éramos los mejores.
Y Jesús un día dice, me quiero quedar en la casa de Julio César. ¿Éramos los mejores? Éramos unas chandas. No, no éramos los mejores. Ahora, rueda. ¿Éramos los mejores? No, no éramos buenos. Y el Señor decide quedarse en nuestras casas. No éramos los mejores. Y en cada uno de nosotros. ¿Éramos los mejores? Pregúntate. ¿Eran los mejores? ¿Mi casa era digna de Jesús? No, no era digna. Había mucha cosa. Había mucho pecado. ¿Sí? ¿Cómo puede Jesús comer y tener comunión con un traidor así? Jesús demostró que era un comensal de igualdad de oportunidades con los traidores. Jesús cambia la perspectiva. Antes había comido en la casa de fariseos y lo único que hacían los fariseos era murmurar. Ahora tú estás murmurando de Jesús cuando está en tu casa. Esa es una pregunta bien tremenda, ¿sí? Ahora comía con una persona que estaba feliz porque estuviera en su casa. Los otros fácilmente era el protocolo de llevar a alguien más. Pero para Zaqueo no era así. Dios estaba haciendo algo en la vida de Zaqueo y era dignificar a Zaqueo. Decirle, sé quién eres. Sé quién eres. ¿Viste? Sé quién eres. ¿Sí? ¿En qué condición vienes hoy? Es la pregunta que yo pongo acá. ¿Te percibes un pecador, una pecadora que no merece la gracia de Dios? ¿Escuchas de la gente que no merece su gracia? ¿Qué te importa lo que diga la gente? ¿Qué te importa? Lo importante aquí es que Jesús quiere estar en tu casa y comer contigo. Centra tus ojos en eso. ¿Eres criticado o criticada por la gente por recibir al Señor en tu casa? ¿Qué te importa? También le debería decir a ellos, no lo hagas. ¿Qué te importa? Pero a ti te debería resbalar eso. ¿Qué le importa a los demás? Lo importante es que Jesús está en mi casa. Así los demás me critiquen. No les debe importar eso. Si Jesús está en mi casa, eso es lo más importante, lo más relevante. Porque Él está queriendo hacer algo en mí y es dignificarme. Porque muchas veces yo mismo ni siquiera me veo digno. Y Él está entrando en tu casa, pero no en tu casa física solamente, sino en tu casa espiritual. Aquí. Ahora, entonces, ¿sabes algo? Jesús nos encuentra a ti y a mí en medio de la condición que sea. Así nos encuentra. Y eso me da paso para hablar del último punto. Jesús nos encuentra y trae transformación. Lucas 19 del 8 al 10. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, es impresionante, hay cambio. Miren el 8. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Qué está diciendo él? Se acordó, ¿sí?, de la ley, de la Torá, de Levítico 5, del 14 al 16, que dice, si alguien comete una falta y peca involuntariamente contra lo que ha sido consagrado al Señor, llevará al Señor un carnero sin defecto como sacrificio por su culpa. Su precio será trazado en ciclos de plata, según el peso oficial del santuario. Es un sacrificio por la culpa. Además, el culpable hará restitución por haber pecado contra lo consagrado, añadiendo la quinta parte, la cual entregará al sacerdote. Así el sacerdote pedirá perdón por él mediante el carnero del sacrificio por la culpa, y ese pecado será perdonado. Recuerda que él le había dicho, este es hijo de Abraham, ¿cierto? Entonces es impresionante. Recuerda la Torá, la recuerda, la tiene en su cabeza. Sí, es un pecador, pero a veces la ley llega
y nos recuerda, oiga, no debo decir mentiras, no debo pecar, debo restaurar. ¿Sí? Se acordó de Números 5:7. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. ¿Qué es lo que está haciendo Zaqueo? Pagándole el 20% adicional. Le paga y lo indemniza con el 20%. Eso está haciendo Zaqueo. Eso es lo que está haciendo. ¿Sí? La ley exige restitución y él está restituyendo. ¿Qué está haciendo? Está evidenciando que hay algo que pasó en él. Metanoia. Está cambiando. Jesús no le ha dicho ni una sola palabra a este man. Le dijo solamente, me voy a quedar en tu casa. ¿Y cuál es el resultado de esa dignificación de Dios hecho hombre? Es cambio en su manera de pensar. Y creo que muchas veces, sí, Jesús se sienta a nuestra mesa, pero no estamos resueltos a cambiar. Pero no ha pasado nada. Y si algo vemos en este hombre, es un corazón dispuesto a entender su pecado, a dejarse dignificar por Dios y a cambiar su manera de actuar. Y eso me cuestiona profundamente, porque a veces tenemos comportamientos que no estamos dispuestos a negociar, aun a pesar de que Jesús se siente en la mesa. Y necesitamos pedirle al Espíritu Santo esa sensibilidad para entendernos pecadores, sí, pero también para entendernos que podemos, a través del Espíritu Santo, pedir perdón y restituir. Creo que a este país le hace falta eso. No solamente decir, sí, miren yo, sino que haya restitución. Porque personas han sido violentadas y vulneradas por nuestras acciones. Y esas personas necesitan ser restauradas. Y son restauradas a través de Dios, evidentemente. Pero necesitamos también compensarlas por el daño que pudimos haber hecho. Sí, la aceptación por parte de Jesús hizo que el dinero fuera insignificante. Ya para este hombre, para Zaqueo, ya la plata pasa a un sentido distinto. Señor, ¿esto de qué me sirve si estoy en la inmunda? ¿De qué me sirve tener tanta plata si estoy súper alejado de ti? ¿De qué me sirve tener tanta plata si la gente que amo se ha alejado de mí? ¿De qué me sirve tener tanto si la gente se ha ido y me siento solo y abatido o abatida? Te necesito a ti. Ese es el clamor. Eso es algo que, si bien Zaqueo no se lo está diciendo a Jesús en el texto, yo creo que Jesús está entendiendo. Yo te necesito a ti, Jesús. Te necesito a ti, Señor. El arrepentimiento llegó en forma de acción, en forma viva. Tenía un estilo de vida porque tenía un nuevo Señor. Cambia su manera de hacer las cosas. Tiene un encuentro con Jesús y dice, yo ya no quiero yo no quiero hacer esto. Yo ya quiero hacer otra cosa. Quiero hacer lo que le glorifique a Dios. Y miren el versículo 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham. Entonces, hoy es el día de la salvación. ¿Sí? Jesús mostró una aceptación total del recaudador de impuesto traidor, pero ahora es un convertido y arrepentido. Ahora le está siendo confrontado y arrepentido. Dice, ya no más esto. ¿Sí? La salvación había llegado a Zaqueo y a su casa. La misión de Jesús había sido básicamente una misión para los judíos. Y miren, me encanta esto porque esto en el griego es semerón, egeneto, soteria, touto o oikos, pros auton, de eipen, hoti, ho, lesous. Esta soteria, salvación, lo hablamos. Lucas tiene un énfasis en esa soteria.
en esa salvación. El énfasis de Lucas aquí es: Jesús vino a salvar al miserable condenado que eres tú y que soy yo. Jesús vino a darnos una alternativa. Jesús vino a Zaqueo, un miserable condenado por su pueblo de traidor. Pero Jesús no le está diciendo: ven, traidor, me voy a quedar a tu casa. Y a veces nosotros nos vemos así como traidores: me voy a quedar donde el traidor de Javier. Y Él nos está quedando donde el traidor de Javier. Él se está quedando donde un hijo de Abraham. Impresionante. Ya que este también es hijo de Abraham, ¿le cambió el ADN? Totalmente. Porque el hombre, miren lo que dice el 10, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar, no, al contrario, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a salvar lo que se perdió. ¿Sí? La escena con Zaqueo proporciona al Evangelio de Lucas una declaración definitiva de Jesús sobre su propósito en la tierra. Él vino a buscar a lo perdido. ¿Tú estás perdido o perdida? Jesús vino a buscarte, a encontrarse contigo. ¿Sí? Su propósito no era reformar la religión judía. Su propósito no tenía que ver con eso. Y creo que eso tiene que ver con la iglesia. Por eso hago la aclaración de Hechos. El propósito de Jesús con la iglesia no es venir a poner una serie de obstáculos para que la gente se conecte con Dios. Ese no es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es que se encuentren con su Salvador. Y yo no soy el Salvador de nadie. El objetivo de nuestra iglesia es que se encuentren con Jesús. ¿Sí? Su propósito no era demostrar que los fariseos estaban equivocados. No. Su propósito no era traer un reino militar y político. No. Ese no era el propósito de Jesús. Su propósito era traer salvación a la gente perdida. Gracias a Dios por eso. Porque si no hubiese sido por eso, nosotros no estaríamos acá. Su propósito era traer salvación a tu casa, a nuestros papás. Recuerdo que a doña Clemencia el Señor la tocó y por allá empezó a gente a llevarla a la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. ¿No se acuerda la señora Clemencia? Algo empezó, el Señor empezó a meterse al rancho. Gracias a Dios por eso. Porque el propósito de Él no es otra cosa sino meterse a la casa y comer contigo. Y cambiar tu manera de ver las cosas. ¿Sí? Jesús dedicó los 3 años de su ministerio terrenal a encontrar personas que sabían que estaban perdidas. Los discípulos estaban perdidos. Las mujeres estaban perdidas. Unas eran prostitutas. Y las cambia. A mostrarles el camino de la salvación de Dios. El camino del arrepentimiento y la fe. ¿Y ese camino quién es? Juan. ¿Recuerdan? Soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino? Jesús. Están para un quiz. ¿Sí? Zaqueo experimenta un cambio radical. Promete devolver. ¿Sí? Y yo escribo acá, cuando Jesús nos encuentra, nos transforma completamente. Nuestro corazón cambia y nuestras acciones reflejan esa nueva vida en Él. La salvación que trae Jesús no solo es para nuestra alma, sino para toda nuestra vida. La salvación de Jesús se ve, es evidente. Cuando hacen el trabajo la gente dice: este man es distinto. Podemos molestar, fregar la vida, pero lo que ha hecho Jesús en mi vida se refleja en lo que hago. Y en lo que haces tú, en lo que haces en tu vida, en las respuestas, en la manera como respondes. Ahora, la conclusión a la que voy es: el encuentro de Zaqueo con Jesús nos enseña que no hay barrera tan grande que nos pueda impedir encontrarnos con el Señor. No hay barrera tan grande. Él nos ve, nos llama por nuestro nombre. Zaqueo le dice: baja del árbol. Javier, baja de ese árbol donde estás tratando de encontrarme. Baja, que quiero verte. Y nos transforma completamente cuando abrimos nuestro corazón a Él. Jesús está buscando a cada uno de nosotros, está buscando.
Así como buscó a Zaqueo con paciencia y amor, y eso me encanta porque Él es paciente y amoroso. Nos invita a dejar nuestras dudas y a responder con fe, y me encanta porque lo único que yo veo de Jesús con Zaqueo es amor, no es juicio. Amigo, amiga, de Vital, de otras iglesias, de los que nos escuchan, Jesús no vino a juzgarte, Jesús vino a salvarte. Jesús vino a amarte. Dale una oportunidad. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de la salvación de tu casa. Hoy es el día de la salvación. Y vitalizando. Pongo acá, busca a Jesús sin importar la condición. Supera las barreras con determinación. Él te verá con amor y compasión. Supera las barreras, que Él te mira con compasión. Supera las barreras. ¿Qué barreras tienes que superar? Ahora, Jesús te encuentra tal como estás, en tu dolor o en lo que haces mal. Él te llama, te transforma y te da paz total. ¿Qué veo yo en Zaqueo? Paz. Tenía un yugo, yo no sé, que cuando uno está pecando, uno tiene un yugo, una carga tan pesada. Pero cuando uno suelta eso, ¿qué es el resultado de esto? Es el chalón de Dios. Suelta la carga para que el chalón de Dios llegue a tu vida. Tranquilo, tranquila, Jesús está contigo. Permite que tu gracia te pueda cambiar, como a Zaqueo, que decidió dar lo que robó y mucho más por su amor ganar. Suelta la carga del pecado. Suéltala. Y hoy Jesús está llamando a tu vida. Hoy Jesús está llamándote como lo hizo con Zaqueo. Quizás sientes que hay muchas barreras. Quizás sientes que hay demasiados obstáculos, que hay muchos temores. Sí, yo sé que en los primeros pasos con Jesús dan miedo, dan susto. Pero Jesús te ve y te llama por tu nombre. Los que están allá te está llamando. El nombre tuyo te está diciendo. A los que estamos acá, cada uno nos está llamando. No importa tu condición. No importa lo que hayas hecho. Dios viene y quiere sentarte contigo, caramba. Él quiere sentarte contigo. Él quiere entrar a tu vida y transformar tu corazón. Él quiere estar al lado tuyo. Dale la oportunidad, ¿sí? Él tiene paciencia contigo, mucha paciencia, contigo y conmigo. Él está pacientemente esperando tu respuesta y la mía, de un corazón sensible a su voz. Hoy es el día de salvación. Dale la oportunidad, Jesús. Hoy es el día de salvación para tu casa. Hoy es el día de entender que Jesús no vino a complacerte en todos los deseos. No, Él vino a darte salvación y vida eterna a ti y a tu casa. Es tu decisión, si le permites o no, dejarlo entrar a tu casa para que Él coma contigo y viva contigo. Y yo quiero invitar a las personas que vinieron por primera vez, o las personas que están en la transmisión y que no conocen al Señor Jesús, a que cierren sus ojos y lo inviten a entrar a sus vidas. Si este es un paso más en ese recorrido, gloria a Dios. Dios tiene sus tiempos. No pretendemos que con esto sea un tema de forzarte a que tomes una decisión, sino que verdaderamente veas que Jesús está hablándote y que es una oportunidad para estar junto con Él, como Zaqueo lo hizo. Y te pido que tú hagas esta oración junto con nosotros y le digas al Señor Jesús: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Confieso con mi boca que tú eres Dios, que un día tú moriste en la cruz por mis pecados y por tus heridas yo he sido sanado y curado. Hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que tú entres en mi vida y que a partir de hoy y para siempre seas mi Señor y mi Salvador personal. Señor, no quiero ponerte más obstáculos. Te los he puesto toda mi vida y hoy decido no tenerlos más y dejarte entrar a mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Acá estamos como iglesia. Vital es una iglesia que hemos empezado desde el año pasado y te invitamos a que vengas. Hay mucho espacio, hay una comunidad linda que quiere recibirte con los brazos abiertos y te invitamos a que vengas. Con mi esposa y con la comunidad estamos dispuestos y anhelando que tú vengas para recibirte. Dios te bendiga. Estamos justo detrás del Boulevard Niza sobre las villas en la 127. Aquí hay parqueadero, aquí hay panecito. Ven, estás completamente, absolutamente invitado para caminar con el Señor Jesucristo al lado nuestro. Dios te bendiga.